Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes. Estamos con nuestro invitado el día de hoy. Me permito leer: Gilberto Velasquillo, biólogo egresado de la UNAM, con una maestría también en esa casa de estudios. Se dedica a la docencia a nivel licenciatura y posgrado en diferentes universidades públicas y privadas. Trabaja en el CEICH de la UNAM y se dedica a la divulgación de la ciencia a través de medios digitales. Ha escrito 3 libros para bachillerato y 2 libros de divulgación científica. Ha trabajado en laboratorios de diagnóstico molecular de la Secretaría de Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. No, gracias a ti. Me voy a poner cómodo, ¿eh? No, sí, claro, adelante. Pues me presento, soy Pavel Sandoval. Estaré en estos momentos pues generando una conversación con el profesor Gil y pues queremos entablar una conversación dinámica en la cual podamos exponer cómo se ha llevado la pandemia en México desde el inicio del 2020 al día de hoy, en la cual pues ha existido diferentes críticas hacia el propio gobierno y de igual manera en cómo se ha tratado de mitigar el avance de la misma. ¿Correcto? No sé si, ¿qué nos puedas decir? ¿Qué opiniones tienes? ¿Cómo se ha llevado la propia pandemia desde tu propia opinión? Mira, algo que sí me gustaría dejar en claro es que analizar el desempeño de los gobiernos, no nada más del mexicano, sino de los gobiernos, va a requerir tiempo, ¿no? O sea, al final de cuentas es un proceso que no ha concluido, ¿no? Claro. Va a ser un proceso muy largo y que no tenemos acceso nosotros como ciudadanía a la totalidad de los números, ni siquiera los tiene el propio gobierno. O sea, hay una aceptación a nivel gubernamental de que hay una deficiencia, ¿no?, en el registro de ciertos datos que se va a ir subsanando pues, con el pasar del tiempo, ¿no?, y con esta revisión regresiva de ciertos indicadores sociodemográficos. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que nos enfrentábamos a algo nuevo. Entonces, lo que voy a decir va a sonar un poco prosaico, ¿no?, popular, ¿no?, pero no se hizo lo que se debía, sino se hizo lo que se pudo. Y eso sucedió desde el momento en el brote en China, ¿no? O sea, hay un desconocimiento del agente etiológico, que es el agente causante, de los propios síntomas y del comportamiento, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se critican al gobierno chino es, bueno, ¿por qué no se aíslan? Bueno, pues porque no había una conciencia total y conocimiento total de que probablemente un aislamiento muchísimo más hermético hubiese limitado. Y digo probablemente porque eso tampoco es garantía. Claro. Con eso pasamos a lo que sucede del lado, ¿no?, de nuestro gobierno. América, en su totalidad, es el último continente que recibe el impacto de la pandemia, ¿no? El primero es Asia, luego es Europa y un poco Estados Unidos entra casi al mismo tiempo, y luego ya toda América Latina. Los gobiernos latinoamericanos aparentemente tienen una ventaja, ¿no?, en la cuestión de tiempo para prepararse, ¿no? Aquí la cuestión está en cómo te preparas ante algo que no se conoce, ¿no? O sea, esa es creo que la primera gran dificultad. La segunda gran dificultad es no tienes tanto tiempo para prepararte. O sea, de repente uno podría criticar y uno leer, ¿no?, leer algunos artículos de opinión, ¿no?, en los medios. Dicen, es que tuvieron mucho tiempo. Espérame. O sea, meses no es mucho tiempo para reconstruir un sistema nacional de salud totalmente desarticulado, ¿no? Ese es un detalle. Y el otro es, bueno, ¿cómo lo reconstruyes o hacia dónde miras? Por ejemplo, en la capacitación hacia el personal sanitario, ¿no? Mucho personal sanitario fue aprendiendo, ¿no?, lo que le llaman la clínica sobre la marcha. O sea, cómo se fueron volviendo cada vez más conocedores el personal de enfermería, el personal de médico, de las características de los pacientes, de cuáles iban muy graves, cuáles tenían más posibilidades, a cuáles atender bajo cierto cuadro de fármacos, atendiendo. Entonces, sí es muy importante, ¿no?, dejarle en claro a la población pues, que esto no es tan fácil y que al final de cuentas vivimos
una crisis sanitaria sin precedentes en la historia contemporánea. Y es cierto lo que dices, Gil, perdona que te interrumpa, Adelante. porque de hecho era parte del gobierno o es parte del gobierno salvaguardar la salud de los propios ciudadanos. Y como era algo desconocido, indiscutiblemente se tenía que emitir un mensaje en el cual orientar a la población qué se debía hacer. Y me parece que en esto el gobierno ha tenido tanto puntos a favor como ha dejado mucho que desear en algunos otros, ¿no? Como el uso del cubrebocas al principio, el que el propio mandatario, Andrés Manuel López Obrador, pues haya caído también en propias contradicciones con el mensaje que estaba mandando en su momento López-Gatell, y que incluso López-Gatell ha generado más una crítica o un análisis político y no tanto desde la cuestión médico-científico, ¿no? Que realmente era su papel, ¿no? Tanto en la primera ola como en la segunda ola, me parece, desde mi muy particular punto de vista, que los mensajes eran muy laxos y que no permitía que la población en algún momento pues se pudiera orientar, ¿no? Puesto que ya habíamos tenido también pues el avance o la experiencia con la gripe porcina, pero no habíamos tenido tales magnitudes, ¿no? Donde sí se tuvo que parar el trabajo, pero en estos momentos ya hablábamos de algo internacional, algo masivo, y hubo miedo por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ante estas nuevas prácticas y estas contradicciones, ¿tú crees que hubo un impacto directamente en los números, tanto de contagios, enfermos, o cuál sería tu opinión? Híjole. Hay una situación sumamente compleja, ¿no? Las epidemias son multifactoriales. De hecho, en salud pública, no existe el concepto de enfermedad única y exclusivamente aislado de la cuestión biológica. O sea, no es un agente patógeno afectando el desempeño fisiológico y anatómico de una entidad biológica. Hay un montón de factores, ¿no? Yo creo que el gobierno mexicano, como muchos otros gobiernos en su momento, subestimaron la pandemia. Es más, me atrevería a decir que la propia humanidad subestimó la pandemia, ¿no? Sí. Creímos que en 3, 4 semanas regresábamos y seguimos creyendo, fíjate, esto es algo muy curioso, que la vacuna ya es la solución. Y nos decepciona mucho escuchar que aún vacunados tenemos que seguir protegiéndonos. Así es. Es así como que se acaba este ideario, ¿no? que existía muy marcado en el mundo occidental, pues de que siempre había una solución tecnológica a todos nuestros problemas. Y esto es algo que ha devastado el ánimo de las poblaciones. Ahora, en términos de tu comentario y de tu pregunta concreta, yo no te puedo decir en este momento si que Andrés Manuel se hubiese puesto el cubrebocas o no incidiera en los números, ¿no? Del resultado. México es uno de los países que más usa el cubrebocas, ¿no? Sí, Eso verdad. está ya registrado en muchos. O sea, que el problema no es una cuestión de uso del cubrebocas. Sin embargo, en términos de comunicación social, que es un área que no manejo tanto, pero bueno, dentro de mi experiencia es dar clases en una universidad de comunicación, que veo la parte de responsabilidad social y proyectos sustentables, sí hay un contramensaje, ¿no? O sea, hay algo que son las famosas condicionantes sociales de la salud y tal vez muchos desde el privilegio de nuestra educación podemos decir, ay, bueno, pues es que si yo sé que debo usar el cubrebocas, me lo pongo aunque mi líder supremo no se lo ponga. Pero la realidad está en que no todos somos así, sino que existe un grupo de la población que sí determina sus comportamientos en torno a ciertas figuras públicas, ¿no? Y que en su momento este mensaje de confianza que quiso transmitir Andrés Manuel, en el que no pasa nada, la vida pública continúa, pues la realidad es que la vida pública estaba trastocada y sigue trastocada, claro, ¿no? Y que desde mi muy particular punto de vista, repito, no sé si iba a modificar los números, tanto en casos como en muertes, pero ayudaba a reforzar el mensaje que él y todas las figuras públicas,
usaran el cubrebocas, ¿no? Independientemente de la eficiencia del mismo. O sea, hay muchos estudios, ¿no?, que hablan, bueno, ¿qué tipo de cubrebocas es el mejor, ¿no? Y si es el casero, si es aquello, si es... O sea, había mucha discusión hace un año en torno a qué tan eficiente era. Algo que sí te puedo decir, y con datos, ahí está la base nacional de datos epidemiológicos, hubo una disminución en casos de otras enfermedades de transmisión por aerosoles nasofaringios. O sea, hubo menos influenza, ¿no? Hubo menos. Entonces, quiere decir que el cubrebocas sí efectivamente es una barrera, ¿no?, que impide la transmisión de patógenos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debió de haber sido muchísimo más cuidadoso, ¿no?, y se debió homogenizar una actitud por parte de las figuras públicas, ¿no? Al menos por parte de las figuras públicas que se están moviendo en bloque, ¿no? O sea, los funcionarios de la 4T teóricamente se mueven en bloque porque hay un proyecto de nación. Claro. ¿No? Entonces, o sea, no es que cada quien esté jalando para su lado, teóricamente van en bloque. En ese sentido, esa sería mi respuesta. No tengo elementos ni siquiera metodológicos, ni siquiera te puedo decir, pues hay una herramienta metodológica para calcular. Si Andrés Manuel se hubiera puesto el cubrebocas, ¿cuántas muertes más o cuántas muertes menos hubiera habido? No existe eso. Quien lo diga está mintiendo, ¿no? Claro. No hay. Lo que sí te puedo decir es, desde la parte de la cuestión de la comunicación social, es que había un contramensaje, ¿no? Y los contramensajes no ayudan, ¿no?, para adoptar actitudes por parte de la sociedad. Es jalar precisamente parejo. Ojo, estamos enfocándonos en el gobierno, porque nuestra temática en este momento va para allá. Pero también había una serie de contramensajes en otros actores muy importantes de nuestra vida pública, ¿no? O sea, a mí no se me olvida y nunca se me va a olvidar la actitud de Ricardo Salinas Pliego. Claro. ¿No? O sea, criminal, ¿no? Y así lo voy a decir. Sí, ¿no? sin duda. Criminal. Sin duda. O sea, en aras de mantener sus negocios abiertos, ¿no?, él menospreció. Y ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque al igual que Andrés Manuel López Obrador tiene injerencia, ¿no?, en la población y tiene un espacio muy grande, ¿no?, comunicativamente hablando en la población, Ricardo Salinas Pliego es dueño de 2 canales de televisión nacional. Así es. ¿No? Y se veía totalmente la línea, ¿no?, con sus articulistas, con sus reporteros estrella, con sus conductores estrella. Pues era un golpeteo a las tibias medidas de confinamiento, ¿no? Era, están desarticulando, necesitamos regresar. Resulta ser que Electra pues era una empresa esencial, y su argumento fue pues que tenían un banco, ¿no?, y que cada sucursal tiene un banco. Está el caso de los call centers, ¿no?, que estuvieron ahí operando y que hubo muertes, ¿no? Hubo personas que murieron infectadas aparentemente en estos ambientes de trabajo y que pues pudieron haber operado o dejado de operar, ¿no? Entonces, no es la única persona, ¿no? No es la única persona. Aquí, pues lo que tú un poco hablas, bueno, el Estado es garante, ¿no? Claro. Dentro de sus atributos, pues es garantizar la protección y el derecho a la salud. Pero no es tan sencillo. Ahora, me gustaría que empezáramos a ver ya a más de un año la pandemia, ¿no? Países de primer mundo que manejaron otro discurso tampoco les fue tan bien. Entonces yo creo que aquí también hay que voltear un poco en torno a cómo es la sociedad. Exacto. ¿No? Cómo somos los mexicanos. México es uno de los países que más usan el cubrebocas. Pero viene la primera pregunta, ¿lo usamos bien? ¿O creemos que por usarlo en ciertas circunstancias nos exime del riesgo en otras? Los datos ahí están. Más del 50% de los contagios de SARS-CoV-2 se han dado en reuniones familiares y entre amigos. Esto es sumamente delicado. No quiero eximir al gobierno y sus funcionarios de la responsabilidad, pero un Estado, ¿sí?, está formado por sus instituciones y su sociedad. Es verdad. De hecho, ahí hay una dicotomía, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar a ser responsable la propia sociedad y qué tanto puede ser responsable el propio gobierno, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú lo mencionas, en países de primer mundo hubo diferentes reacciones.
España subestimó mucho, Francia igual, Australia lo llevó bastante bien, pero al día de hoy empieza a tener un repunte y a pesar de que estaban llevando una contención, infortunadamente ya en estos momentos empieza a acelerarse el, el R0, ¿no? Lo que se le denomina, ¿no? La velocidad de contagio. En estos momentos, pues sí, la sociedad tiene una esperanza en las propias vacunas y sabíamos que para poder satisfacer los miles de millones de dosis que se necesitan a nivel internacional, se requiere pues no solamente de una vacuna, ¿no? Sino de diferentes vacunas. Y a mí me gustaría, si nos pudieses platicar, cómo a lo largo de pues, la última pandemia que hubo, que fue la gripe española, al día de hoy, pues ha cambiado diferentes cosas, ¿no? Entre ellas, pues el avance científico, cómo la sociedad internacional pudo unirse para que en menos de un año se pudiera tener, pues, resultados fiables, no solamente de una vacuna en particular, sino de diferentes tipos de vacuna, ¿no? Y de igual manera, ¿no? O sea, la nueva normalidad, como se le denominó, pues esto estaría regresando, yo creo que como tú me lo estabas diciendo hace un momento, pues alrededor de 5 años, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar cómo la propia aplicaciones de la vacuna, por ejemplo, aquí al inicio del año, comenzó a existir un plan de vacunación. Este plan de vacunación me pareció muy interesante, ya que comenzaba desde la parte más vulnerable hasta los que estamos menos pues, vulnerables ante este nuevo virus, ¿no? Pero ha habido mutaciones del mismo, ¿no? Tan es así que por eso ya se le puso delta, gamma, para no, pues, que la sociedad británica, por ejemplo, pues como a nosotros nos pasó con la H1N1, que nos mitificaba en el que, híjole, pues ya no se pueden aceptar. En tu opinión, el plan de vacunación, México es uno de los mejores países que puede garantizar, o anteriormente, cuando el Estado se encargaba de poder generar pues las propias, ¿cómo se le denomina? Los planes nacionales, los planes las nacionales de nacionales de vacunación. Así es. sí. En dado caso, México es uno de los mejores a nivel Latinoamérica. E incluso rebasó en algunos momentos a Estados Unidos con la antigua administración. ¿Tú crees que podamos generar una una campaña eficiente? No, de rebaño. Una inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño al momento en que por lo menos alcancemos el 60%, 70% tan solo que tengamos la primera dosis. Bueno, la inmunidad de rebaño, para empezar, tiene que ser del 70% de la población. Ahora vamos un poco por partes en esta situación tan interesante. Uno, un poco retomando lo anterior que me acabas de mencionar, nada más sí quiero dejar algo muy en claro para todos los seguidores de este canal. No hay medidas de seguridad. O sea, cuando la gente habla y dice es que tomamos todas las medidas, pareciera ser que hay un halo protector, ¿no? No hay medidas, no existen. Existe una serie de acciones y medidas que disminuyen la posibilidad de que nosotros nos enfermemos. Eso es algo muy importante. Lo otro en esta cuestión de la vacunación. Bueno, México, no nada más a nivel Latinoamérica, sino a nivel global, ha tenido a lo largo de muchos años y le ha sobrevivido todavía durante estos últimos 30 y tantos años de neoliberalismo, un excelente sistema nacional de vacunación. Es de lo mejor que hay en el mundo. Aquí el reto y el problema está en que el biológico que necesitamos que aplicar es nuevo, en términos de su colocación en el mercado. Entonces aquí el gran reto con el que ha tenido que lidiar el gobierno mexicano es con precisamente obtener la cantidad de dosis necesarias, ¿sí? Y aquí viene una situación sumamente interesante que justamente comentábamos antes de entrar a aire, ¿no?
¿Qué hacíamos como país hace 30 años? Claro. ¿Qué hacía América Latina como país hace 30 años? En términos de políticas públicas, ¿qué hacíamos? Bueno, iniciábamos un proceso de adelgazamiento del Estado, ¿no? Que casi a su finalización culminó al menos con la subcontratación de muchos servicios de salud, Así es. las diálisis, etcétera. Entonces, todas las instituciones estratégicas de nuestro país, llámese energéticos, llámese telecomunicaciones y llámese instituciones de salud, habían quedado debilitadas. Y no se diga la investigación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hace 30 años que empezó este proceso de adelgazamiento, ¿no?, de las funciones del Estado, se publicaba en 1991 el primer artículo, ¿sí?, sobre vacunas con vector de adenovirus. Y más o menos en la misma fecha se publicaba el primer artículo en donde se ocupaba RNA mensajero metido en nanopartículas, que son las dos tecnologías que se están ocupando. Así. ¿Ok? Entonces sí me gusta mucho hacer esta analogía porque en otros países del mundo la iniciativa privada y el Estado empezaban a invertir. No sabían de esta pandemia, pero empezaban a invertir en algo que se antojaba, ¿no?, redituable en muchos aspectos. Y ojo, no estamos hablando nada más de los Estados Unidos, está China y está Rusia como potenciales productores de vacunas. O sea, no nada más es un rollo de decir, bueno, los mismos capitalistas de siempre. Ojo, no estoy diciendo que Rusia no sea capitalista, ¿no? Solamente que la construcción de su capitalismo proviene de otro contexto histórico. Claro. Pero ahí está, ¿no? Entonces, aquí el detalle radica en que no hay vacunas, ¿no? No hay vacunas, la plataforma COVAX es un rotundo fracaso, ¿no? Desde el punto de vista del proteccionismo, de la ideología capitalista, es entendible la postura de países como Israel, como Estados Unidos, pues sí, primero vacuno a los míos. En términos colectivos y en términos de manejo de pandemia es un grave error. Porque mientras tú estás vacunando en una parte del mundo, en otra tienes una epidemia superactiva, como fue el caso de la India, y viene esto que acabas de mencionar, las mutaciones. Todos los virus, todos, absolutamente todos, mutan. Todos los seres vivos, de hecho, mutamos. Ojo, los virus no son seres vivos, pero en su proceso de replicación cambian secuencias de su material genético. La mayoría de las veces las mutaciones son conocidas como neutras. Otras tantas son deleterias, o sea, ¿qué quiere decir? Esto le hacen daño al propio virus, pero llega a haber mutaciones que le otorgan ciertas ventajas. Parte de la selección, ¿no?, natural. Y ahí viene la selección natural, ¿no? Pues si esta se propaga más rápido, pues es la que se va a ver beneficiada. Claro. Hasta el momento los estudios no son concluyentes. Se sabe que la variante Delta, que es la que más se está preocupando, se propaga más fácilmente y no hay todavía una correlación concluyente en que haya más letalidad. De hecho, hoy publicó se publicaron gráficas de Inglaterra, del Reino Unido. Están aumentando los casos, casi todos ellos de Delta, pero las muertes y las hospitalizaciones graves se mantienen estables. Entonces, hay que esperar un poco. En el caso de México vamos atrasados, o sea, me refiero a que pues, la variante Delta apenas se empieza a propagar aquí, entonces hay que empezar a ver. Sí, se están aumentando los casos, sí. Hay una persona ahí en redes sociales que fue investigador, ya me parece que ya se jubiló de la Facultad de Ciencias, el doctor Manuel López Mateos. Él todos los días publica la graficación y sus gráficas se ve claro, ¿no? O sea, ya empieza un nuevo repunte, no podemos todavía decir si es una tercera ola o no, o va a ser regionalizada, eso también va a ser interesante, por parches, pero clusters se llaman clusters, pero algo que sí es importante decir es que necesitamos esperar un poco. Ahora, esto es desesperante para la sociedad, la sociedad, a final de cuentas, requiere soluciones, ¿no? Claro. Pues no la hay. Y aquí vamos a lo siguiente. Muy probablemente, ojo, no estoy asegurándolo, muy probablemente la inmunidad de rebaño no sea suficiente. ¿Por qué? Los pocos datos que se han podido recabar, a lo largo de año y medio de pandemia, un poquito más, nos indican que la reinfección no es común
pero sucede más de lo que deseamos. Así. O sea, sí. ¿Qué significa esto? Que personas que sufrieron infección por COVID pueden volver a enfermar. En la mayoría de los casos, esta segunda infección o esta reinfección no es grave, Ujú. pero sí hay casos en donde se ha reportado grave. Personas vacunadas pueden enfermarse. La gran mayoría cursan leve moderado, pero sí hay reportes de personas que fallecen aún teniendo el cuadro completo de vacunación. Tiene que ver con otras circunstancias. No lo digo en mala onda, probablemente esas personas hubieran fallecido con o sin vacuna, ¿no? O sea, ahí hay una serie de factores de comorbilidad interesantes. Entonces, yo creo que estarle apostando a la inmunidad de rebaño vale, pero no hay que confiarse y no hay que malinterpretarla, ¿no? O sea, no es decir, el 70% de la población ya está inmunizada, ya sea vía biológico o vía infección, ya se paró la pandemia, no. O sea, esto ya llegó para quedarse. Ujú. Aquí la cuestión va a ser es, ¿cómo logramos que esta enfermedad, que ya es endémica, no cobre una alta cantidad de muertes? Y ojo, no le den la torre, o sea, al modelo productivo que tenemos, porque esa es la otra parte. Nos encerramos y como había mencionado, o sea, se está deteriorando la calidad de vida de la población. Ujú. Los sistemas de salud están dejando a un lado otro tipo de enfermedades, se está perdiendo trabajo, ¿no? Se están perdiendo prestaciones. Las empresas siempre van a buscar la mejor manera de ser rentables, ¿no? Y explotando, pues es una de ellas. Pero ahora tienen en sus manos argumentos muchísimo más sólidos, ¿no? Le pueden decir a los empleados, pues ya no va a haber bono de tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ganancias. Ujú. Y con la mano en la cintura. Entonces, es algo sumamente complejo. Ahora, también no hay que perder la esperanza, no hay que ser tan distópicos, ¿no? Esta es la primera generación de vacunas, Ujú. ¿no? O sea, estoy 100% seguro que dentro de un par de años habrá una segunda generación, una tercera generación y vamos a ir lidiando con esto y que a la larga pues todos terminaremos infectados, eso sí es un hecho, pero el chiste es no morirse y ojo, no quedar con daño, ¿no? Porque está también la otra parte del famoso COVID persistente, Así ¿no? O es. sea, personas, y imagínate la carga para los servicios de salud, o sea, de por sí no hay, y ahora imagínate un nuevo ejército de personas que requieran hemodiálisis por daños por COVID o atención especializada cardíaca, ¿no? En Ujú. enfermedades cardiovasculares, problemas neurológicos que se han reportado y que van a ser, no lo digo en mala onda, sino van a ser una nueva carga, ¿no? De la ya existente para los sistemas de salud, tanto nacionales como a nivel global. Y de hecho, bueno, que ahorita que lo mencionas, esta carga que va a ser doble, puesto que, como también comentábamos antes de salir al aire, pues México tiene los tres factores principales con los cuales pues la tasa de mortalidad aumenta, ¿no? Que es obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces, aparte de eso, le llamamos esto como la nueva polio, ¿no? Puesto que va a haber personas que van a quedar marcadas de por vida, que indiscutiblemente a lo largo del tiempo van a tener que regresar al médico. Y no solamente en México, sino a nivel internacional, los sistemas de salud van a tener que cambiar. Claro. O sea, cualquier persona va a tener que tener acceso a la salubridad. Y nuevamente a lo mejor regresamos al antiguo estado de bienestar, en el cual este estado debía salvaguardar la propia salud, ¿no? Pero también me parece interesante este comentario que haces de post-COVID, cómo también la ciencia deberá ir avanzando en terapias para poder contrarrestar esta carga médica, ¿no? Porque también ya, si se presenta una nueva ola, nuestro sistema de salud ya está fatigado, ¿no? Y de igual manera, en estos momentos, pues me parece interesante cómo el Estado ha quitado ya su principal línea de mensaje, que era todos los días a las 7 de la noche estaba López-Gatell dando información. Y a la ciudadanía, el no ver esta información, indiscutiblemente, genera una laxitud,
¿no? De que ya estamos en otra situación de la pandemia cuando no es así, ¿no? Entonces, posiblemente a lo mejor sí la tercera ola puede llegar a ser regionalizada, aún no tenemos la suficiente información, y máxime en una Ciudad de México que es de las más pobladas del mundo, ¿no? Si en dado caso que se está generando una reconversión hospitalaria o en la que se están pues dejando de lado, ¿no? Decir, pues ya se ha vacunado a la población en riesgo, entonces yo ya no voy a tener tanta carga hospitalaria. Me parece que en estos momentos es un error por parte del Estado, ¿no? Mira, sí, yo creo que desmantelar las unidades o las zonas COVID no es la mejor idea, ¿no? En este momento. Quiero entender esto más en términos, pues, de ahorro, de recurso, que una decisión científica, ¿no? Todos conocemos o hemos oído hablar del Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? Del INCAN. Sí. Mi percepción muy personal, es que todos los países del mundo, incluidos nosotros, vamos a tener un hospital de especialidad que va a atender COVID para siempre. Qué o sea, interesante. Hay que construir la infraestructura hospitalaria especializada para una enfermedad más, pero que va anualmente a cobrar muchos casos. Tal vez ya no muertes, pero sí muchos casos. Ahora, acabas de decir algo muy importante. Bueno, dos cosas que voy a tomar. Una, si el término o el fin de las conferencias vespertinas de salud del doctor López-Gatell obedece más a una cuestión política. A mí sí me gustaría decirlo. El doctor López-Gatell tiene un currículum científico envidiable. Muy pocos tienen ese currículum. Pero no podemos pecar de ilusos. El manejo de la pandemia fue llevado por un grupo de expertos. Claro. Que la cabeza visible, pues era López-Gatell, y por ser la cabeza visible, se convirtió en una figura política. De repente cuando dicen, no politicemos esto, no politicemos aquello, no nos hagamos, todo es política, ¿no? Y todo va a terminar siendo politizado. La imagen del doctor Hugo López-Gatell estaba desgastada. Es un desgaste hasta cierto punto natural. Claro. Lo viven todas las figuras públicas, ¿no? O sea, pues pregúntenle a Fox cómo empezó y cómo acabó. ¿No? Andrés Manuel le ha ido muchísimo más barato en ese sentido, ¿no? O sea, pero no tiene la misma, o sea, hay un desgaste, ¿no? Y a todos los funcionarios les sucede. Yo creo que el mensaje aquí fue, es que no se construyó una alternativa. O sea, quitas las conferencias y ¿qué dejas? Para mantener informada a la población y dos, para mantener ese ambiente, ¿no? De decir, esto sigue, no ha concluido. Entonces, ahí sí creo que eso es algo muy, muy importante. Y, maldita sea, ya se me fue la otra parte. Por eso me pasa por clavado, porque eran dos cosas. Bueno, lo bueno es que son charlas así chidas, alivianadas. Esa era una de ellas, ¿no? La parte del doctor Hugo López-Gatell. Y la otra parte, bueno, es esta es súper importante. No nos cobran derechos, ¿verdad? Si anuncio marcas o algo así. No. ¿Se acuerdan de Dark y del meme de Dark, de esta serie de Netflix? Va a volver a suceder. Va a volver a suceder. Sí. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser dentro de 50, dentro de 20, dentro de 100, dentro de 5 años. Lo más probable es que cada vez sea en periodos más cortos. Sí. Porque es toda una historia, si quieren otro día lo platicamos, pero básicamente nos estamos poniendo cada vez más en contacto con agentes patógenos que evolutivamente no habíamos lidiado con ellos. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué no estamos poniendo en contacto con ellos? Porque la destrucción de los hábitats, ¿no?, naturales es cada vez mayor. Entonces nos hemos acercado demasiado a especies con las cuales no convivíamos. Y no nada más nos acercamos con las especies, nos acercamos con sus patógenos.
no es la primera vez que esto pasa. Está el MERS, que proviene de los camellos, está el SARS-1, que proviene de las civetas, y podemos empezar a sacar. Ha habido por ahí virus que son tan letales que no prenden, ¿no? Como el virus Nifa o el propio ébola. Así es. Pero esto va a volver a suceder. Entonces, en esta parte que tú decías, el mundo se tiene que preparar, claro. ¿De qué manera? Hay que ver cómo le invertimos a la biotecnología, ¿no? Eso es súper, súper importante. Y ojo, tiene que haber una participación del Estado en los beneficios de la biotecnología. Sí, de hecho eso es algo muy, muy interesante lo que mencionas, puesto que ahora que yo creo que para poder mitigar la propia pandemia, debe existir una liberación de patentes. Entonces, los propios estados están poniendo eso sobre la mesa, pero los intereses de las farmacéuticas pues, son igualmente poderosos, ¿no? En dado caso, en algún momento, estos deberán pues, ser libres para poder generar pues, me refiero a las patentes, para que la producción sea más rápida. Un ejemplo, por ejemplo, sería Cuba, en el que pues, tiene su bloqueo económico, pero el Estado ha garantizado la investigación, el desarrollo de sus propias tecnologías, que tiene su propia soberanía. Algo que aquí pues pasó todo lo contrario, ¿no? Claro. A partir de la década de los 90 se empieza a privatizar todo el sector salud en cuestiones de fabricación de medicamentos, al grado de que tenemos monopolios como PISA, que incluso en cuestiones oncológicas, pues tenemos los problemas actuales que se tienen, ¿no? Y tener una empresa o un grupo de empresas que controle los medicamentos es algo que debe preocupar no solamente al Estado mexicano, a cualquier Estado, ¿no? Claro. Pero no debemos olvidar que las propias investigaciones muchas veces son financiadas por el Estado y existe la apropiación por parte de las empresas privadas, las farmacéuticas, que al día de hoy pues dicen, no te puedo liberar la patente, pero ya veremos más adelante, ¿no? Cuando hay un costo de vida importante en la sociedad mundial, ¿no? Claro. Mira, yo creo que esto de la liberación de la patente no va a suceder, ¿eh? O sea, de una vez creo. Aquí el detalle, y te lo voy a decir porque no sé si recuerdan que el mismo Joe Biden solicitó a Moderna, que es la empresa fuerte ahí en Estados Unidos, la liberación de la patente y lo mandaron a volar. Sí. O sea, esto te demuestra que ni siquiera el presidente de un país del primer mundo tiene más poder que los consorcios farmacéuticos internacionales. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es precisamente prepararnos para el futuro, ¿no? Y empezar a generar al menos una coparticipación con reglas muy claras, ¿no? En donde, bueno, hay una participación por parte del Estado, una participación por parte de la iniciativa privada y nos vamos parejos. Así es. ¿No? Mínimo. Ahora, yo fíjate, justo en la mañana discutí esto con un colega y con esto cierro esta parte. No se puede tal vez negociar la liberación, pero hay algo que no he visto en la agenda pública, que es la concesión de las patentes. O sea, el decir, ok, pero pues entonces réntame la producción de tus vacunas. Es una salida fácil, sí, pero es una salida inmediata que te evita ese desgaste, ¿no? De pelearte de libérame la patente y toda la discusión es que es mi investigación, es que los derechos, es que el capitalismo rifa y manda, ¿no? Entonces, pero sí a la larga, o sea, debe existir una paraestatal, ¿no? Que invierta y controle al menos la mitad de los beneficios de la biotecnología en cualquier país del mundo. En cualquiera. Pues bueno, Gil, te agradecemos tu participación en estos momentos. Gracias por venir. Y bueno, con esto concluimos con su servidor. Gracias, Gil, por esta participación y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes.